Audi benigne conditor, nostras preces confletibus, in hoc sacro jejunio. 2025, León XIV. Notas sobre su legitimidad. Padre Fernando María Cornet. Cónclave de 2025, nulo e inválido. Existen varias razones que nos permiten afirmar que el cónclave de mayo de 2025 fue nulo e inválido. Veamos. Primero, los falsos cardenales. Recordemos lo que el Papa Juan Pablo II estableció en la UDG: el derecho a elegir al romano pontífice pertenece únicamente a los cardenales de la Santa Iglesia Romana, con excepción de aquellos que, antes del día del fallecimiento del sumo pontífice o del día en que la sede apostólica quede vacante, hayan cumplido 80 años. El número máximo de cardenales electores no debe exceder de 120. Queda absolutamente excluido el derecho de elección activa de cualquier otra dignidad eclesiástica o la intervención del poder laico de cualquier rango y orden. El derecho de elección activa es la capacidad de votar legal y válidamente para elegir a alguien. Se denomina derecho de elección pasiva, para poder ser votado y elegido legítima y válidamente. El derecho de elección activa en un cónclave es exclusivo de los cardenales de la Santa Iglesia Romana, con excepción, como señala el número 33, de aquellos que tengan 80 años o más, quedando excluidos todos aquellos que no sean verdaderos cardenales, ya sean poderes laicos o eclesiásticos de cualquier otra dignidad. Pero ¿qué sucedería si alguien que no tuviera derecho a estar presente participara activamente? El canon 169 del Código de Derecho Canónico establece: ut valida sit electio, nemo ade suffragium admitti patest, qui ade collegium vel coetum non pertineat, para que la elección sea válida. Nadie que no pertenezca al colegio o grupo puede ser admitido a votar. De este canon 169 se desprende claramente que la presencia y participación activa de alguien que no tenga derecho no invalida su voto individual, sino que invalida la elección misma, tanto esta como el proceso en su totalidad. Y si alguien no es un verdadero, auténtico y legítimo cardenal de la Santa Iglesia Romana, y es menor de 80 años el día anterior a la sede vacante, ya sea por fallecimiento del sumo pontífice o por una renuncia válida al munus conforme al canon 332 párrafo 2, la elección en la que participó activamente es inválida. Esto, y no otra cosa, ocurrió en el cónclave de 2025, porque 108 cardenales nombrados por Bergogliano, y por lo tanto no verdaderos, auténticos ni legítimos, participaron activamente en el cónclave, invalidando así la elección. La persona elegida, como se lee en otro texto, no tiene derechos derivados de dicha elección, contaminados por la presencia de extranjeros en el colegio de cardenales electores. Sin embargo, se ha alzado la voz de que este canon 169 no puede aplicarse al caso de un cónclave por la siguiente razón: el canon 169 es una norma general, mientras que la UDG es una ley especial, y la ley especial o particular prevalece sobre la general. Este argumento parece inspirarse en los cánones 20 y 53 del Código de Derecho Canónico, que establecen: la ley posterior abroga la anterior o la deroga, si así lo indica expresamente, o es directamente contraria a ella, o reorganiza completamente toda la materia de la ley anterior, la ley universal. Sin embargo, no deroga en absoluto la ley particular o especial, a menos que la ley disponga expresamente lo contrario. Se decreta inter se sint contraria, peculiare, in ies eguae peculariteres primuntur, praevalet generali, si aeque sint pecularia aut generalia, posterius tempore abrogat priori, quatenus ei contrarium est. //
Si los decretos son contrarios entre sí, el peculiar, en lo que se expresa de manera peculiar, prevalece sobre el general, si son igualmente peculiares o generales. El posterior en el tiempo deroga al anterior, en la medida en que le es contrario. Ahora bien, la clave de todo está en la contrariedad o contradicción entre dos decretos, normas o leyes, porque el propósito de los dos cánones es indicar, precisamente, cómo superar esa dificultad. Pero si no hay contradicción entre uno y otro, significa que este principio de lo peculiar prevalece sobre lo general, no se aplica en absoluto. Y, de hecho, entre ese canon 169 y el punto en cuestión de la UDG no hay contradicción, el principio de que el voto de una persona ajena al grupo o colegio lo invalida todo. Como se explica en el canon 169, encaja bien con el principio establecido en los números 33 y 76 combinados de la UDG, donde se escribe que ningún otro poder laico ni ninguna otra dignidad eclesiástica, fuera de los cardenales electores, puede tener una parte activa, número 33, pero si esto sucediera finalmente, todo sería nulo y sin valor, número 76. Por lo tanto, el principio invocado para objetar lo que hemos argumentado, de conformidad con el canon 169 del Código de Derecho Canónico, no se aplica aquí, pues la objeción es infundada y sus conclusiones erróneas. Segundo, demasiados cardenales. Con admirable previsión, y ciertamente guiado por el Espíritu Santo, no sólo por su santidad personal, sino también por el munus petrino, el Papa Juan Pablo II escribió en 1996. El derecho a elegir al romano pontífice pertenece únicamente a los cardenales de la Santa Iglesia Romana, con excepción de aquellos que, antes del día de la muerte del sumo pontífice o del día en que la sede apostólica quede vacante, hayan cumplido 80 años. El número máximo de cardenales electores no debe exceder de 120. Queda absolutamente excluido el derecho a elegir activamente cualquier otra dignidad eclesiástica o la intervención del poder laico de cualquier rango u orden. Todos los elementos bien indicados en este número 33 serán posteriormente objeto de una propuesta de reforma, que indicará, no solo los cardenales electores deben ingresar al cónclave, sino también otros. Los cardenales mayores de 80 años deben ser removidos de las congregaciones generales, modificación del número de electores. El Santo Padre era muy consciente de cuánto aspiraban los poderes laicos en su época, y ciertamente no menos que en el pasado lejano, a entrar en el cónclave o al menos a influir en los cardenales para que el nuevo Papa fuera de su agrado. Antaño lo deseaban los gobiernos y las autoridades de las naciones, hoy, en cambio, lo desean los grupos de presión, los grandes, pero a menudo ocultos, poderes financieros transnacionales, y sin duda también las logias masónicas con quienes están detrás de ellos. Por esta razón, para no distorsionar ese acto electivo que pertenece exclusivamente a la Iglesia, se decidió que todos los demás permanecieran al margen. Con Francisco los vientos cambiarían, y esos deseos ocultos se manifestarían, incluso se harían evidentes. Ya en marzo de 2023, el propio Francisco ya había declarado que podía intervenir, con un decreto, para reformar la UDG y permitir que los obispos comunes votaran en el cónclave. En noviembre de 2023, circularon rumores de un plan para reformar las reglas del cónclave y aplicarle la sinodalidad, de modo que se permitiera a los laicos participar, si no en el propio cónclave, al menos en las congregaciones generales previas, un proyecto dirigido por el cardenal Ghirlanda, canonista de confianza del Papa Francisco. Además, se decía que los cardenales mayores de 80 años quedarían fuera de las congregaciones generales, que se reunirían en grupos reducidos, como en el sínodo sobre la sinodalidad.
La noticia fue desmentida inmediatamente tanto por la persona directamente implicada como por la oficina de prensa del Vaticano, pero la idea se había lanzado de todos modos y la reacción también se había tanteado. Entre finales de febrero y principios de marzo de 2025, con el Papa Francisco hospitalizado en el Gemelli, volvieron a surgir rumores de un plan de reforma de la Universi Dominici Gregis. Esta vez para cambiar el quórum necesario para elegir al nuevo pontífice de 2/3 a mayoría simple, y una vez más se encontraron con desmentidos y garantías de que no habría cambios a la vista. Unos días después, a mediados de marzo de 2025, volvieron a surgir rumores relacionados con este tema cuando circuló la noticia de una visita a Gemelli de los cardenales Parolin y Ghirlanda para hablar con el Papa Bergoglio sobre dos problemas que debían resolverse antes de un próximo cónclave, aunque no quisieron decir, quizás muy pronto. El primero se refería al caso Becciu, si el cardenal Sardo, condenado por corrupción, debía ser incluido, incluso con la apelación en curso, y privado de las prerrogativas cardenalicias, pero no del cardenalato, y el segundo, al número de cardenales, ya que en ese momento los electores superaban con creces el máximo permitido de 120. Como de costumbre, la visita fue denegada y los temas de duda se mantuvieron en silencio. Este breve informe, documentado especialmente por la prensa, nos permite comprender tres cosas. A. El deseo de cambiar las reglas era evidente y estaba bien fechado. B. Todos los intentos en este sentido resultaron infructuosos, quedando todo en simples rumores, luego desmentidos como infundados por los interesados. C. Francisco y era muy consciente de que para ello era necesario un decreto, es decir, un documento escrito, y así había sido durante varios años. Otra cosa, no menos importante que las demás, surge también de estas notas. El problema de haber superado el número máximo de 120 era conocido mucho antes del cónclave. De hecho, no se reveló en los últimos días de la hospitalización de Francisco pero probablemente se notó desde que comunicó la designación de nuevos cardenales para diciembre de 2024, lo que provocó que el número de electores alcanzara cifras astronómicas. De hecho, no es creíble que nadie se diera cuenta entonces de la desproporcionada cifra y que nadie se lo dijera ni intentara hacérselo entender. La cuestión es que ni entonces ni después habrá ningún tipo de intervención formal para resolver este problema. La excusa de que fue hospitalizado en esas condiciones cuando, a través de estos artículos periodísticos y blogs, se discutió públicamente no es aceptable, porque en ese mismo momento, entre mediados de febrero y principios de abril de 2025, y en esas mismas condiciones, el buen Papa Francisco no dejó de firmar otros documentos igualmente importantes. Varios nombramientos episcopales para varias naciones, un quirógrafo para la reforma de la Pontificia Academia Eclesiástica, la reforma incluso de la Constitución del Estado de la Ciudad del Vaticano y de la Ley número 274 para permitir que Sor Raffaella Petrini se convirtiera efectivamente en presidenta del gobernadorado mediante el nombramiento de 2 secretarios generales, etc. Uno se pregunta por qué no hubo un decreto para comunicar que, si alguna vez llegara un cónclave con un número de cardenales electores mayor que 120, la prohibición de excederlo sería suspendida temporalmente o definitivamente derogada. Habría sido muy fácil, sobre todo en esas condiciones de hospitalización y aislamiento, porque el número máximo, que era el más difícil de conseguir, ya se había alcanzado. En mi opinión, Francisco nunca quiso intervenir en esto por 2 razones. La primera, estaba convencido, muy convencido, de que aún tenía mucho tiempo disponible. Y basta recordar cómo desde dentro del hospital había dicho que habría un consistorio en junio en el que participaría. La segunda, relacionada con la primera, era que planeaba una reforma completa de la Universidad Dominici Gregis, como venía anunciando desde 2023, ya sea directamente o filtrando la noticia a través de algunos de
sus colaboradores, y en esa reforma también habría incluido la cuestión del número. No podemos ignorar la posibilidad de que, al nombrar un número tan elevado, no le diera verdadera importancia a la dificultad que ello suponía, quizá porque era consciente de que, en pocos meses, el número de electores se habría reducido a 119, como han señalado algunos periodistas. De hecho, desde la Nochebuena de 2024 y durante 2025, habría habido 14 cardenales electores que habrían cumplido 80 años, incluyendo a los cardenales Robert Sarah y Christophe Chambon. Por lo tanto, no hubo prisa en intervenir con un decreto especial, ya que probablemente creía que aún le quedaba tiempo de vida para resolver el asunto posteriormente y en paz. Debido a su fallecimiento sin un documento que ofreciera una solución al enigma, contar con más de 120 electores se convirtió en un problema candente entre los cardenales. ¿Qué hacer? Lo discutieron durante las primeras congregaciones generales. Aquí hay una captura de pantalla del boletín de la Santa Sede que explica la decisión tomada. En la base de toda la interpretación realizada el 30 de abril de 2025, hay un error considerable, contrariamente a lo que los cardenales consideraron en dichas reuniones. La UDG no establece en modo alguno el número máximo de cardenales que un pontífice puede crear, ni existe ningún canon o documento que lo indique. Por lo tanto, el sumo pontífice tiene el derecho y la facultad de crearlos en el número que considere apropiado, cuando lo considere necesario y por las razones que considere suficientes. Según el canon 349 del Código de Derecho Canónico, los cardenales tienen dos funciones, y por lo tanto su razón de ser: 1. Proveer a la elección del romano pontífice, y 2. Asistirlo tanto colegialmente como individualmente. Respecto a la primera función, este canon se refiere a las leyes particulares, y la propia UDG es la ley particular que articulará la forma en que los cardenales llevarán a cabo esta tarea. En cuanto al segundo, sus intervenciones empiezan a concretarse en el canon 349, luego en otros del Código, cánones 352 a 359. Y finalmente se detallarán en diversos documentos pontificios, por ejemplo, en la Pastor Bonus de Juan Pablo II sobre la Curia Romana, y en las asignaciones o convocatorias que, ocasionalmente, realice el Sumo Pontífice. En el número 1 de la UDG, los cardenales se definen como un colegio, y esta será la expresión más extendida para nombrarlos a lo largo del documento: colegio cardenalicio, a veces colegio cardenalicio. En el mismo documento, pero en el número 33 el Papa Juan Pablo II, al explicar el motivo de la elección, introduce una distinción que da lugar a dos grupos. Por un lado, el colegio de electores aparece 6 veces, una en la introducción y luego en los números 34, 54, 80, 84 y 87, también llamado colegio electivo, solo una vez. En la introducción, y por otro, los padres cardenales mayores de 80 años, según se definen en la introducción. De hecho, el elemento distintivo entre ambos grupos es si han cumplido o no los 80 años al momento de la sede vacante, como se indica en el número 33 de la UDG. El canon 349, como hemos visto, especifica que corresponde al colegio cardenalicio proveer a la Iglesia con la elección del romano pontífice. Y en la UDG el Papa detalla cómo proveerá a esto todo el colegio cardenalicio. Por una parte, entrarán en el cónclave y tomarán parte activa en los escrutinios quienes aún no hayan cumplido los 80 años. Y por eso se les define como electores. Por otra parte, quienes ya hayan cumplido o superado los 80 años tomarán parte activa en las congregaciones generales preparatorias, y luego, durante el cónclave, al guiar al pueblo de Dios en las iglesias patriarcales de Roma, en sus propias iglesias y en el resto del mundo.
Asistirán a los padres electores con intensas oraciones e invocaciones al Espíritu Santo. No deben subestimarse las propias congregaciones generales, ya que a menudo definen claramente el estado de la Iglesia, el estado del mundo y el perfil del nuevo pontífice para afrontar los desafíos que tanto la Iglesia como el mundo exigen. De modo que la labor de los electores se simplifica considerablemente con respecto a las congregaciones anteriores. De esta manera, ambos grupos del colegio cardenalicio contribuirán a esta tarea primordial. En relación con la segunda tarea, ayudar al Santo Padre, no existe un elemento distintivo que pueda generar grupos dentro del colegio cardenalicio, ya que el pontífice elige libremente a quien considera idóneo para cada función, siendo la edad del cardenal un elemento no determinante. Puede suceder, y ha sucedido, que en todo el lapso de tiempo en que alguien ha sido cardenal, aunque haya sido creado cardenal siendo aún menor de 80 años, no se haya producido la vacante de la sede apostólica y que, por lo tanto, no haya tenido la posibilidad de tener que tomar parte activa en un cónclave, como sucedió con muchos durante los largos periodos de reinado de ciertos pontífices, por ejemplo, el Beato Pío IX. Fue papa durante poco más de 31 años, León XIII, poco más de 25 años. Pío XII, poco más de 19 años, y en tiempos más recientes, San Juan Pablo II, poco más de 26 años. Pero esto no lo hace menos cardenal que alguien que ha participado en un cónclave, ni menos útil como cardenal porque durante su vida como cardenal no haya asistido a un cónclave o al menos a la preparación, donde, en el momento de su creación, es verdaderamente impropio e inexacto decir que, solo por tener menos de 80 años en ese momento, el Papa creó a un cardenal elector. No, simplemente creó a un cardenal, si algún día será elector, se verá con el tiempo. Por esta razón, no hay límite al número de cardenales que los pontífices pueden crear, ya que son muchas las misiones y tareas que pueden y o deben cumplir. Entonces, ¿por qué la UDG habla de un número máximo de 120? Si la cuestión de la edad, tener o número 80 años, era un elemento decisivo para ser elector en el cónclave, Juan Pablo II también quiso añadir un segundo elemento fundamental: el número máximo de 120. Del texto y el contexto, esta expresión se refiere simultáneamente a dos cosas. La primera, que el colegio de electores estará compuesto por un máximo de 120. La segunda, que no más de 120 cardenales electores entrarán en el cónclave para la elección del nuevo sumo pontífice. Con el primer significado, el Papa Wojtyła afirma que este grupo en particular, el constituido por los cardenales electores, es un grupo estable, cuyo número mínimo no ha sido fijado, pero cuyo número máximo no puede superar los 120 cardenales. Si un pontífice designara cardenales menores de 80 años, lo que, a primera vista, los convertiría en electores, si estos se añadieran a los electores, superando así el número máximo de 120, significaría que aún no son electores, que no forman parte de este grupo tan particular, que, aunque sean menores de 80 años, aún no tienen derecho a entrar en el cónclave y participar activamente en él. Son, en todos los aspectos, auténticos cardenales, pero hasta que se libere una plaza entre los electores. Cuando alguien cumpla 80 años o fallezca, no formará parte del mismo. De este modo, se supera la única contradicción aparente entre el número 33, que establece el número máximo en 120, y los números 35 y 36, que afirman el derecho inviolable a entrar en el cónclave que tiene cualquier cardenal menor de 80 años. Y pensar que existía tal contradicción fue el segundo error en el que cayeron los cardenales allí reunidos. Con este segundo significado, el Papa Juan Pablo II quiso confirmar que no pudiera haber más de 120 electores participando activamente en un cónclave.
Quien no forme parte del colegio de electores no puede entrar en el cónclave, incluso si un cardenal de este grupo anunciara su deserción por razones personales, médicas o de cualquier otra índole. Otro cardenal menor de 80 años que no formara parte previamente de dicho colegio no podría ocupar su lugar. Y que este número de 120, que el Papa pretendía, debía respetarse verdaderamente, se declara no solo en el número 33, sino también en la introducción de la UDG. Como se puede leer en el segundo párrafo de esta captura de pantalla del documento. En estos breves párrafos, el Santo Padre explica la razón por la que confirma el número máximo de 120, previamente establecido por el Papa Pablo VI, y su significado como expresión de la universalidad de la Iglesia. No obstante, también explica el valor de los cardenales mayores de 80 años antes del cónclave y durante su desarrollo, un detalle que ya hemos analizado. Sin embargo, los cardenales reunidos en las congregaciones generales antes del cónclave de 2025 pensaron y actuaron de forma distinta a lo expresado con tanta claridad tanto en la introducción como en el número 33 de la UDG. Parece que, al decidir de esa manera diferente, los cardenales aceptaron la opinión del cardenal Mario Francesco Pompedda, quien, comentando el número 33 de la UDG, declaró: el número máximo de 120 electores debe naturalmente tener en cuenta a los cardenales nombrados en derogación de dicho número, a quienes ciertamente no se les podría negar el derecho a elegir si el pontífice falleciera excediendo en ese momento el número de 120. Sí, de hecho, el Papa excedió el número de 120 derogando el principio sobre el número de electores, debe entenderse que esto deroga la norma expresada en este artículo. El cardenal Pompedda era sin duda un experto autorizado en materia legislativa, y no lo eran menos sus numerosas intervenciones y comentarios publicados. Pero, en este caso, no se trata de una interpretación auténtica del texto, a la que, dada su naturaleza peculiar, uno debe someterse, sino más bien de un comentario autorizado por un estudioso de las leyes más que autorizado, pero con el que se podría discrepar. Acabamos de ver que, en la introducción a la UDG y en el número 33, es decir, 2 veces, Juan Pablo II confirma el número máximo de 120 electores que participarán en los escrutinios del cónclave. B. La designación de un cardenal menor de 80 años no implica necesariamente que sea, por esta misma razón y desde el principio, cardenal elector, ya que si el número del colegio electivo ya ha alcanzado su máximo de 120, debe esperar a que haya una plaza disponible, superando así la aparente contradicción entre los números 33 y 35 a 36 de la UDG, como bien explicó el canonista Ludwig Wang. Pero hay que añadir además otro elemento, la intencionalidad del pontífice. Es precisamente en la intencionalidad del sumo pontífice que se sustentan tanto el argumento del cardenal Pompedda como el del colegio cardenalicio en el preconclave de 2025. Pues en ambos casos se da por sentado y se prueba que el Papa, al nombrar a uno o más cardenales menores de 80 años en comparación con el número de 120, decidió derogar ese número máximo de 120 que entrarán en el cónclave. ¿Pero sobre qué base se propone tal presunción? En primer lugar, sería necesaria la confirmación documental. Recordemos que Benedicto XVI, con el objetivo de reformar la UDG, pocos días antes del fin de su pontificado, publicó las Normas non nullas, una carta apostólica que modificó acertadamente algunos números de la Constitución Apostólica UDG de Juan Pablo II, o al menos la confirmación oral de al menos 2 testigos cualificados, de que al superar con sus nombramientos el número máximo de 120, el pontífice quiso derogar explícitamente la norma dada por Pablo VI y luego confirmada por Juan Pablo II.
Pero también habría que preguntarse si dicha derogación sería válida exclusivamente para el siguiente cónclave o debería considerarse una derogación permanente, es decir, una abrogación de facto y definitiva. Algo que sin una declaración explícita del pontífice no es posible saber. Y, ya sea que lo dijera explícitamente o no, sino solo lo pensara, en caso de que el pontífice decidiera nombrar más cardenales, con lo cual superaría el máximo de 120. Sin haber tenido nunca la intención real de derogar la norma por tener otra intención, ¿tendría esto valor para definir la quaestio? Como es comprensible, presumir las intenciones del pontífice sin confirmación alguna plantea muchas preguntas sin respuesta definitiva y podría generar diversos problemas. Precisamente por esta razón, para estar seguros y no atribuir falsedades a otros, en particular a los pontífices, es absolutamente necesario que la voluntad de derogar, abrogar o reformar se exprese mediante un documento escrito, de modo que los términos sean precisos y estén bien definidos, evitando cualquier ambigüedad o confusión. En nuestro caso, no hemos tenido confirmación documental de ninguna reforma, ni de tal intención por parte de Francisco y, quien, al nombrar un número tan elevado de cardenales, quiso o pretendió con ese mismo hecho derogar la norma que establece un número máximo. En cambio, hemos tenido referencias y rumores sobre cambios a realizar en la UDG, pero nunca nada oficial, y tuvieron el tiempo para hacerlo, incluso la oportunidad de llevarlo a cabo, y nunca se hizo nada. También contamos con elementos que nos permiten afirmar legítimamente que Francisco y no previó de inmediato un cónclave, atribuyéndose aún una vida que no tendrá. Razón por la cual no pretendía firmar ningún documento que reformara este punto del número máximo de 120 ni, de hecho, quería hacerlo con tales nombramientos. A la luz de todo esto, podemos concluir con certeza que, al afirmar que más de 120 cardenales podían entrar en el cónclave, argumentando que Francisco ya habría derogado la norma al haber creado un número excesivo, los cardenales cometieron mucho más que una interpretación incorrecta de la ley, es decir, una auténtica innovación, algo prohibido durante la sede vacante. Debido a esta innovación, más de 120 cardenales entraron en el cónclave y, de acuerdo con el número 76 de la UDG, anularon la elección y privaron de derechos a la persona elegida. Tercero, los pocos cardenales. El canon 165 distingue muy bien el hecho ocurrido, es decir, la vacante del oficio, de la recepción de la noticia del hecho ocurrido, es decir, el conocimiento de que el oficio está ahora vacante, pues la noticia no hace vacante el oficio, sino que solo hace saber a los demás que tal oficio ha permanecido vacante y que, en consecuencia, se debe proveer. Pues bien, el oficio petrino permanece vacante por las siguientes razones: a. por el fallecimiento del pontífice, b. por su válida renuncia al munus petrino. La difusión de la noticia, que no vaca el oficio, sino que permite a la Iglesia Universal conocer este hecho, desencadena el proceso que conducirá a la elección del nuevo sumo pontífice por medio de los cardenales electores reunidos en cónclave. La preparación del cónclave y su desarrollo han sido definidos en detalle por la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis, que en esta materia actúa como ley especial. En este importantísimo documento, además, se define quiénes serán los que tendrán la tarea de votar en la elección del nuevo sumo pontífice, los cardenales electores. Para formar parte de este singular grupo, el Papa Wojtyła especificó en el número 33 del documento que se requieren tres, y solo tres, condiciones absolutamente necesarias: a. ser cardenal de la Santa Iglesia Romana, por supuesto, legítimo y verdadero; b. no haber cumplido 80 años debido a la vacante de la sede apostólica. Si la vacante de la sede apostólica se produce por fallecimiento del pontífice, será necesario que el cardenal no haya cumplido 80 años el día anterior a dicho fallecimiento.
Si la vacante se produce por la renuncia válida del Papa al munus petrino, será suficiente que no haya cumplido 80 años ese mismo día, ser uno de, como máximo, 120 miembros del colegio electivo. Si no se cumple alguna de estas tres condiciones, no solo la presencia de esa persona será ilegítima y su voto absolutamente nulo, sino que la propia elección será declarada nula y sin valor. Y la persona elegida no tendrá ningún derecho, como se establece en el número 76 de la UDG. Por lo tanto, a. La presencia en el grupo y la participación activa de un cardenal falso e ilegítimo es suficiente para que todo sea nulo y sin valor. B. Basta con que un solo cardenal participante haya superado indebidamente la edad permitida para que todo quede nulo. C. Basta con que haya uno más del número máximo establecido, que es de 120, para que todo quede nulo. Para el cónclave de 2013, aunque todo fuera ilegítimo, nulo, como ya hemos visto, se planteó el caso del cardenal Walter Kasper. El cardenal alemán celebró su 80º cumpleaños el 5 de marzo de 2013 y habría entrado en el cónclave el 12 de marzo siguiente a los 80 años. ¿Debería habérsele permitido entrar al cónclave a esa edad o no? Las deliberaciones durante las primeras congregaciones generales llevaron a la decisión de aplicar literalmente el texto del número 33 de la UDG. Según dicho número, dado que el cardenal Kasper aún tenía 79 años el día de la sede vacante, que, recordemos, se decidió el 1 de marzo de 2013. Dado que la declaratio de Benedicto XVI se consideró un acto de abdicación, no se tuvo en cuenta la edad que tendría al entrar en el cónclave, sino únicamente la que tenía el día anterior a la vacante de la sede apostólica. Así, al final, incluso el cardenal Kasper, con 80 años, se sentó en la capilla Sistina junto con los demás cardenales, todos ellos por debajo de ese umbral, en aquellos tristes días de marzo de 2013. Pero ¿qué sucedería si, en lugar de entrar en el cónclave más cardenales de los que les correspondían, entraran menos de los que tienen pleno derecho a hacerlo? Los números 38 a 40 de la UDG contemplan los casos en los que un cardenal legítimamente convocado decide por sí mismo, por diversas razones, o se ve obligado por ciertas razones, a no participar en el cónclave o a abandonar el cónclave en curso. Pero existe otro tipo de problema, uno muy grave, que nos concierne ahora, si la falta de participación se debe a una falta de convocatoria. Este problema específico se aborda en el Código de Derecho Canónico, en el Canon 166, párrafo 2-3. En estos dos apartados, el párrafo 2 responde si la falta de participación se refiere a un número extremadamente bajo de no participantes y el párrafo 3 si, en cambio, se refiere a un número elevado y muy constante. A continuación, los textos. Párrafo 2. Si alguno de los convocados fuese incompleto y, por lo tanto, ausente, la elección será válida. Sin embargo, al mismo tiempo, si se prueba la omisión y la ausencia, la elección, incluso confirmada, deberá ser anulada por la autoridad competente, siempre que conste legalmente que la apelación se envió al menos dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la notificación de la elección, /diagonal. Párrafo 3. Si más de un tercio de los electores son incompletos, la elección será nula ipso iure, a menos que todos los incompletos se presenten, /diagonal, párrafo 3. Che se fosse stata trascenata più della terza parte degli elettori, le elezioni in nulla per il diritto stesso, a meno che tutti i non convocati non siano effettivi intervenuti. Antes de comentar los textos, es necesario señalar un detalle, en ninguno de los dos casos se menciona la posibilidad de que la no convocatoria de una o varias personas fuera intencional. No porque se niegue la intención de no convocar a alguien con derecho a participar en esas elecciones, podría, de hecho, ocurrir, y quizás ya haya ocurrido.
sino porque lo que se cuestiona son únicamente las consecuencias que la no convocatoria y la consiguiente falta de participación tendrán en el resultado de las elecciones. En otras palabras, si la no convocatoria fue intencional o simplemente involuntaria es una cuestión exclusivamente moral, mientras que en el caso de cómo se aborda la cuestión jurídica y el problema moral, sea intencional o no, no altera el resultado final. Como se desprende de los textos, el resultado final de las convocatorias fallidas en ambos casos es diferente. El párrafo 2 se refería al caso de una persona. Y parece responder precisamente a lo que se dice que ocurrió con el cardenal Yonhue. Y digamos sería porque al final no quedó claro por qué no participó en el cónclave ni quién tenía razón en las respuestas polémicas. Se anunció que el cardenal keniano no participaría en el cónclave, él respondió que no estaba invitado ni convocado, la nunciatura afirmó que, en cambio, le habían enviado la citación, pero que no iría por estar enfermo. El arzobispo de Nairobi confirmó lo dicho por la nunciatura, es decir, que el cardenal había recibido la invitación, pero que estaba enfermo y, por lo tanto, no tomaría el vuelo a Roma. El cardenal respondió que no estaba enfermo en absoluto y que seguía la situación sin comprender el motivo de su exclusión. Desde el Vaticano, el portavoz Matteo Bruni afirmó que todo había sido verificado a través de la nunciatura y que, en cualquier caso, un cardenal elector no necesita invitación para participar en el cónclave porque, de iure, puede hacerlo y nadie puede impedírselo. En resumen, no solo un agradable misterio, sino también un agradable lío. Sin embargo, si la exclusión del cardenal keniano se confirmase efectivamente, según este párrafo 2 habría tenido 3 días para presentar un recurso y pedir la anulación de la elección. Pero no parece que haya presentado recurso alguno ante las autoridades competentes, pues de lo contrario ya habrían intervenido con decisiones sensacionales. La cuestión se complica considerablemente si consideramos lo especificado en el párrafo 3. En él, y a diferencia de lo indicado en el párrafo 2, la falta de convocatoria y participación de una persona no invalida la elección, sino que otorga a la persona perjudicada el derecho a recurrir para anularla. En este tercer párrafo la elección es nula ipso iuresi, y esto es un hecho muy significativo, falta la convocatoria y participación de al menos un tercio de los con derecho a voto. Y aquí la clave de todo reside en ese más de un tercio presente en el canon. De hecho, es objeto de debate si esto habría sucedido en el cónclave de 2025, es decir, si más de un tercio de los cardenales electores fueron realmente ignorados y, en consecuencia, dicha elección debería considerarse nula. En los últimos días, se ha debatido mucho sobre el número total de cardenales electores y si su presencia o ausencia influyó en el resultado del cónclave. Veamos entonces, de forma ordenada y fundamental, los diversos puntos del problema para llegar a la respuesta correcta. Un grado, cuando se produjo la sede vacante. Para algunos, la vacante de la sede apostólica se produjo desde el momento en que la Santa Sede comunicó oficialmente la muerte del Papa Bergoglio, el 21 de abril de 2025. Considerando a Francisco como un papa legítimo, era lógico que así sucediera, y el boletín oficial lo declara explícitamente, sin ningún tipo de anfibología. Como se puede apreciar en la captura de pantalla del documento. Sin embargo, si Benedicto XVI no hubiera renunciado válidamente, de conformidad con el canon 332 párrafo 2 del Código de Derecho Canónico, tanto el cónclave de 2013 como la propia elección fueron absolutamente ilegítimos, nulos e inválidos, por lo que la persona entonces elegida, el cardenal Jorge Mario Bergoglio, nunca tuvo ningún derecho derivado de dicha elección. Esto nos lleva de nuevo a la conexión de la sede vacante con el Papa Benedicto XVI.
quien permaneció como el verdadero y legítimo pontífice de la Iglesia Católica hasta su fallecimiento el 31 de diciembre de 2022. Sí, como hemos visto y analizado previamente, la vacante de la sede apostólica es un hecho que no debe confundirse con la difusión de la noticia de la vacante de la sede apostólica. Y dicha vacante se produce ya sea por la muerte del pontífice o por su renuncia válida al munus petrino. Entonces debemos concluir necesariamente que la verdadera vacante de la sede apostólica ocurrió con la muerte del Papa Benedicto XVI, incluso si dicha vacante no se anunció oficialmente en ese momento. Y la falta de difusión de la noticia en ese momento se debió a la creencia de que el Papa Benedicto había renunciado válidamente al papado en febrero de 2013, una creencia ampliamente sostenida, pero causada por la operación maliciosa y perversa orquestada por la mafia de San Galo y la colaboración de algunos otros, quienes no solo presionaron al Papa Ratzinger para que renunciara, sino que también mintieron descaradamente para presentarlo como si hubiera renunciado, a pesar de que las pruebas apuntaban en una dirección completamente diferente. Además de esto, una vez fallecido Francisco I, quien se consideraba el Papa, la sede apostólica se presentó claramente vacante. Así había sido desde el 31 de diciembre de 2022, pero mientras Francisco I estuvo allí, muchos no consideraron la vacante como un hecho real. Por lo tanto, con ese anuncio del 21 de abril, no importa que se originara por el error de creer que J. M. Bergoglio era el verdadero pontífice, no comenzó la sede vacante, sino los trámites formales y legales para un cónclave debido a la vacante de la sede apostólica. Dos grados, ¿cuántos cardenales electores verdaderos y legítimos existen? La disparidad en la atribución de la vacante de la sede apostólica a la muerte del Papa Benedicto o de Francisco y no es un hecho indiferente, ya que también genera diversidad en el cálculo del tiempo para la pérdida del derecho a entrar en el cónclave. ¿En qué sentido? Si se trata del fallecimiento de Francisco I, los cardenales que no hayan cumplido 80 años el 20 de abril de 2025 podrán participar activamente en el cónclave. Si, en cambio, se trata del fallecimiento del Papa Ratzinger, los cardenales que no hayan cumplido 80 años el 30 de diciembre de 2022 sí lo harán. Esos 2 años y 4 meses representan una gran diferencia, ya que el número de cardenales electores válidos y legítimos pasa de 27 si consideramos el fallecimiento de J. M. Bergoglio como el inicio de la sede vacante, a 44 si consideramos el fallecimiento del Papa Benedicto XVI como el inicio de la sede vacante. Tres grados, ¿cuántos cardenales electores verdaderos y legítimos ingresaron al cónclave? Sabemos por fuentes oficiales que el número total de cardenales electores para el cónclave de 2025 fue de 135, distinguidos de la siguiente manera: 108 denominación bergogliana y 27 denominación boitiliana o ratzingeriana. Del total de los que tenían derecho a voto, 108 deberían haber sido absolutamente excluidos, ya que su creación fue obra de un antipapa, Francisco I. No eran ni verdaderos ni legítimos, pero hasta que se declare públicamente el antipapado de Francisco, se les seguirá considerando verdaderos cardenales. De esos 27 cardenales electores verdaderos y legítimos, sin embargo, 2 no participarán en el cónclave, el ya mencionado John Hue, keniano, y el español Antonio Cañizares Llovera, cuya ausencia se confirmó por motivos de salud. Pues bien, en ese cónclave de tantos electores, al final solo habrá 25 cardenales verdaderos y legítimos que realmente pertenecían al colegio electivo y con pleno derecho debían estar allí. Pero esto no será más que un grave problema, como veremos más adelante. Cuatro grados, los cardenales verdaderos y legítimos ausentes.
Ese número original de 27 cardenales verdaderos y legítimos, por haber sido nombrados antes de 2013, se convertirá en 25 en el cónclave, como ya hemos visto y explicado. ¿Pero no se suponía que debía haber 44 cardenales legítimos? De hecho, la verdadera vacante del trono petrino no comenzó con la muerte de Francisco y, ya que no era el legítimo pontífice de la Iglesia Católica, sino con la muerte de Benedicto XVI el último día de 2022. Y el 30 de diciembre de ese año, había 44 cardenales que no habían cumplido 80 años, así que, si solo 25 entraron al cónclave, significa que, dejando de lado a los dos ausentes por motivos de salud, faltaban 17 cardenales verdaderos y legítimos. ¿Por qué? En la controversia que surgió en torno a estas cifras, las discusiones a menudo se centraron en el hecho, presunto o real, de que no se había convocado a estos 17 cardenales, o si dicha convocatoria o invitación se hizo de forma personal o general, o si fue su libre decisión no asistir al cónclave, etc. El portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, ya lo había dicho: los cardenales electores no necesitan invitación, pues tienen el derecho de iure a entrar, y nadie puede impedírselo. Y, ciertamente, sería difícil pensar que algunos de ellos no conocieran al menos la noticia de la muerte de Francisco, por lo que pensar inmediatamente que después de esa muerte habría un cónclave habría sido lo más lógico. De puro sentido común, lo mínimo, un hecho evidente. Entonces, ¿por qué, si sabían que después de la muerte de Francisco habría un cónclave, estos otros 17 no participaron activamente? Sabemos que también estuvieron presentes en las congregaciones generales y en la misa proeligendo pontífice, pero no entraron en la Capilla Sistina el 7 de mayo de 2025. Ni siquiera a partir del 8 de mayo, y hasta hoy no han protestado por no haber entrado. ¿Por qué se comportaron así? ¿No tenían derecho a entrar? ¿No tenían derecho a protestar si no eran convocados o si no eran admitidos al cónclave? Todo esto tiene una explicación muy sencilla y que demuestra que su comportamiento es perfectamente lógico. Estos 17 cardenales, auténticos y legítimos, no entraron en el cónclave ni participaron activamente en él porque estaban convencidos, de hecho muy convencidos, de que no tenían derecho a hacerlo. ¿Por qué? Porque hasta la saciedad, desde el 11 de febrero, las fuentes oficiales de la Santa Sede habían insistido en que Benedicto XVI había abdicado realmente, que el cónclave de 2013 había sido perfectamente legítimo y que Jorge Mario Bergoglio tenía todo el derecho a ser considerado el 266º Papa de la Iglesia Católica. Como prueba de ello, cualquiera que en esos años negara o cuestionara la legitimidad del Papa Bergoglio fue severamente castigado, sin ofrecer jamás la menor prueba de dicha legitimidad. Esos pobres 17 cardenales, ante la masiva y constante narrativa oficial sobre los acontecimientos de 2013 y ante similares espectáculos de justicia contra los oponentes del buen Papa Francisco y ¿qué habrían pensado? Que el cónclave en curso no tenía nada que ver con la muerte de Benedicto XVI, sino con la de Francisco y que, si tenían 80 años o más cuando falleció Bergoglio, no tenían derecho a participar en el cónclave. La narrativa oficial impidió a los responsables convocar a estos 17 cardenales como electores, y estos 17 no protestaron por la no convocatoria, convencidos por la misma narrativa oficial de que su plazo había expirado. Su no convocatoria fue resultado del fraude cometido ininterrumpidamente desde el 11 de febrero de 2013, y por lo tanto, su no participación en el cónclave no fue una decisión tomada consciente y con total libertad, sino consecuencia del estado de engaño en el que se encuentran no solo ellos, sino la Iglesia Universal. Pero aquí, además de la cuestión moral, surge otra cuestión precisamente debido a la no participación de 17 cardenales legítimos en el cónclave del 7 y 8 de mayo de 2025. ¿Cuál es?
De los 44 cardenales legítimos que existían al momento de la vacante de la sede apostólica, hecho debido únicamente al fallecimiento del Papa Benedicto XVI, los 17 constituyen en realidad más de un tercio. Y volvamos a lo que dice el Canon 166 párrafo 3 del Código de Derecho Canónico. Párrafo 3. What si plures 1/3 pars electorum neglecti forint, electio est ipso iure nulla, nisi omnes neglecti reapse interforint, /diagonal. Párrafo 3. Que si más de un tercio de los electores hubieran sido desatendidos, la elección es nula de pleno derecho, a menos que todos los no convocados hubieran intervenido. En aquel cónclave de 2025, la versión oficial convenció a todos, o a casi todos, de que esos 17 cardenales ya no formaban parte del colegio de electores y, en consecuencia, no fueron incluidos en la lista de electores, no fueron llamados como electores, ni solicitaron entrar porque estaban convencidos de que ya no lo eran. Pero el descuido o marginación de más de un tercio de los electores anuló de pleno derecho la elección. Por esta razón, el cardenal Prevost no se convirtió legítimamente en el Papa León XIV. A todos estos problemas que invalidan el cónclave de 2025, se añadirá algo que concierne específicamente al candidato electo. Cor tuum regnavit, o Marie. Nostras preces confletibus, Vacant praetorium.